Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con el wrap up, así que empecemos. Bueno, uno de los libros que leí este mes es el primero de Alcatraz contra los bibliotecarios malvados, que es una saga middle grade de Brandon Sanderson. Y aquí nos encontramos con un chico que se llama Alcatraz, que es huérfano y ha estado pasando de hogares de acogida en hogares de acogida. Y resulta que un día le llega un paquete con su herencia misteriosa, y resulta que su herencia es un paquete de arena. Obviamente él queda súper confundido y eventualmente ese mismo día llega como su supuesto abuelo y le dice como: oh, esa arena es lo más importante porque es una cosa súper especial para unas personas que son los oculantistas, que pelean contra los bibliotecarios malvados, que quieren arrasar el mundo, y bueno, estas arenas nos permiten hacer unos lentes que son súper poderosos. Y Alcatraz en plan de: no entiendo qué me estás diciendo, y en todo caso acabo de perder la arena porque ya no lo encuentro. Y el caso es que entonces se embarcan en una misión para recuperar esas arenas, que son unas arenas especiales de Rashid y que dan un poder enorme, y que si caen en manos de los bibliotecarios va a ser como el fin del mundo. Así que este libro es como todo lo absurdo que se puedan imaginar metido en un libro. Tiene un humor súper gracioso, es una historia muy infantil pero lleno de diálogos inteligentes, y hay gente aquí con poderes, y los poderes aquí se llaman los talentos, pero no son como oh, la super fuerza o oh, puedo ver a través de las paredes. No, los talentos son en plan decir cosas sin sentido, o yo que sé, caerse cuando no tendrías que caerte, o por ejemplo el talento de Alcatraz es destrozar las cosas. Así que todo es muy absurdo. A pesar de todo es una cosa muy interesante leer de Brandon Sanderson una historia en este tono, sobre todo porque él se va como metiendo también en la historia y él como autor te habla directamente a ti como lector en las páginas. Es una cosa muy chistosa y de verdad quiero leer cómo sigue esta saga porque creo que de verdad es algo muy rebuscado y absurdo, pero me encantó. Otro libro que también leí y que amé profundamente con todo mi ser fue El Señor de las Sombras o Lord of Shadows de Cassandra Clare. Esta es la segunda parte de la trilogía de The Dark Artifices o Cazadores de Sombras Renacimiento, como le pusieron en inglés. Y aquí seguimos con toda esta tortuosa historia de Julian y de Emma, intentando averiguar qué sucedió con Annabelle Blackthorne, con todo el lío de Malcolm Fate, con todo el lío de sus propios sentimientos. Y este creo que de verdad es un libro que me mató en muchos niveles, porque aquí ya no solo el drama se centra en Julian y Emma, sino en Christina, en Diego, en Mark y ella, en Kieran y Mark, en, no sé, la Diana con Win, y bueno, no sé, hay como muchos frentes de parejas sin resolver, y es algo que me mata, y de verdad les voy a tener una reseña muy pronto porque hay muchas cosas y muchos post-its que comentar en este libro. Otro libro que leí fue el esperado regreso de Christopher Paolini al mundo de Eragon, y es The Fork, The Witch and the Worm, un libro de relatos de Ala Gaeshia, que por si no lo recuerdan es el mundo en el que sucede toda la saga de Eragon, Eldest Brisinger y El Legado. Aquí voy a dejarles claro una cosa, y es que estos relatos claramente tienen spoilers de la saga principal, porque digamos que el momento en el que se empiezan a narrar es justo después del final del cuarto libro. Así que pues nada, aquí volvemos a ver algunos de nuestros protagonistas favoritos o no tan favoritos, o los personajes que más interesaron a los fans en su momento. Hay relatos narrados por Eragon, hay relatos narrados por el hermano de Eragon, hay relatos narrados por Angela, bueno, no sé, por todo el mundo. Es muy divertido. Aquí Christopher Paolini no se centra mucho en exactamente qué está sucediendo después del final de la guerra con Galbatorix en el cuarto libro, sino que nos da un poco de contexto y de mitología de los dragones y de los Eldunari y bueno, de un montón de cosas. Pero es un libro que vale muchísimo la pena leer. Sobre todo les recomiendo tener muy clara y muy fresca la saga en su cabeza para que no se pierdan con personajes, porque es que el último libro salió hace ya más de 8 años, así que es un trabajo difícil entender de nuevo todo lo que está sucediendo aquí. Ok, esto es súper emocionante porque era una de las cosas que me había propuesto para este año, porque lo había pospuesto eternamente y es como de verdad no sé por qué lo había hecho si yo sabía que me iba a encantar.
Y es que este mes leí la trilogía Grisha de Leigh Bardugo. Claramente primero leí Shadow and Bone, luego seguí con Siege and Storm, que también aquí además tiene un relato extra que se llama The Tailor, que se centra en Genya, que es uno de los personajes importantes de esta trilogía, y terminé con Ruin and Rising, un relato especial sobre el Darkling que se llama The Demon in the Woods. Por si no saben de qué se trata esta trilogía o aquí el primer libro, esta es la historia de una chica que se llama Alina, que es huérfana y toda su vida ha vivido junto con Mal en una casa de acogida, y ellos han sido personas normales en un mundo en el que existen unas personas que se llaman Grisha y tienen poderes y crean como un ejército para el rey, para el zar y todas estas cosas, ¿no? Pero resulta que un día Alina y Mal están en una misión con el ejército, con la parte del ejército con la que ellos se pueden relacionar al no tener poderes, y tienen que cruzar una cosa que se llama el Shadowfold, que es un lugar lleno de sombras en el que no entra absolutamente nada de luz, es súper peligroso y hay un montón de monstruos dentro, así que ellos tienen que cruzarlo para llegar al otro lado y poder seguir con su misión. Y cuando están en medio de eso, Mal está a punto de morir porque lo están atacando, y Alina, que no se puede imaginar un mundo sin el que Mal esté en él, pues intenta salvarlo, y lo que surge cuando intenta salvarlo es un montón de rayos de luz que salen de ella, y bueno, lo salva, pero lo último que ella recuerda es que se desmaya. Y ahí es cuando empieza todo lo interesante en esta saga, porque resulta que uno de los Grisha más poderosos que existen es el Darkling, que es el Grisha que puede manejar la oscuridad, y ahora han descubierto que Alina sí es una Grisha y además es la contraparte del Darkling, porque ella puede como convocar al sol, su poder es la luz y el sol y todas estas cosas. Así que en este primer libro ella va a tener que entrenar un montón, entender quién es ella, por qué tiene estos poderes si normalmente se manifiestan cuando son muy pequeños los niños, y va a empezar a entrar en todas estas intrigas políticas que rodean a la corte, a los soldados normales, a los soldados con poderes, los intereses del Darkling, que es, en mi opinión, uno de los mejores villanos que he leído, porque es el villano que nunca sabes que es un villano, e incluso cuando se termina todo no está 100% convencida de que sea malo, porque tiene unas intenciones súper negras, pero a la vez tiene una historia por detrás muy interesante. Claramente les voy a hablar mucho más en reseñas sobre estos libros, de qué se tratan, no les voy a spoilear para nada en este momento Siege and Storm y Ruin and Rising, pero les puedo decir que es una trilogía maravillosa, ambientada en un espacio como supremamente ruso, frío, con unas costumbres y un mundo imaginado muy complejo. Hay un sistema de magia, hay un sistema de clases, hay un sistema político, todo está tremendamente bien construido, y Leigh Bardugo nos presenta este mundo y a estos personajes de manera que de verdad no podemos dejar de pensar en ellos hasta que terminemos toda su historia. Eso es lo que me pasó a mí, leí el primero y no pude dejar de leer el segundo y el tercero inmediatamente. El siguiente libro que leí fue My Lady Jane de Cynthia Hand, Brody Ashton y Jody Meadows, aunque en realidad lo escuché en audiolibro aquí en Storytel. Una experiencia maravillosa porque es un libro tremendamente británico y la narradora del audiolibro era una mujer tremendamente británica. Este libro es una reinterpretación histórica súper cómica de la Inglaterra del siglo XVI. Como contexto, ese es el momento en el que Edward, el único hijo hombre de Henry VIII, que por si no lo recuerdan era el esposo de Ana Bolena y otras 5 mujeres, pues resulta que Edward ha caído tremendamente enfermo, el trono de Inglaterra peligra, y el pobre chico, en vez de estar planeando su siguiente escapada romántica o su primer beso, pues tiene que asegurar la línea de sucesión del trono de Inglaterra, y para ello llama a su prima Lady Jane Grey y le dice que va a cambiar la línea de sucesión para que cuando él muera el trono caiga en ella y en su futuro esposo Gifford Dudley. Así que él arregla todo este matrimonio. Lady Jane está como, ¿qué está pasando? Pero es mi primo Edward, lo quiere un montón, así que bueno, lo haré por el bien de Inglaterra. Pero claro, aquí como todo es un poco cómico y es una reinterpretación histórica muy laxa y muy graciosa, pues lo que sucede es que Gifford Dudley esconde un gran secreto, y es que cuando el sol cae, él se convierte en un caballo. Sí, no me equivoqué, dije caballo. Y lo que pasa es que aquí en My Lady Jane, todas las peleas entre protestantes y católicos se cambian por peleas entre los Verities, o sea, gente normal y corriente, y los Ethians, que son personas capaces de convertirse en un animal en particular, como Gifford.
Así que bueno, a partir de este secreto, Lady Jane, Edward y Gifford van a tener que pelear contra todas estas estratagemas políticas e intrigas que hay en Europa de ese momento, con gente queriendo ganarse el trono de Inglaterra, de Escocia y de Francia incluso. Así que aquí tenemos a un montón de personajes que nos van a sonar de la historia normal, pero reinterpretado en esta versión un poco extraña de la historia de Inglaterra y Escocia. Yo sé que es un libro que suena absolutamente demente y lo es, o sea, no les voy a mentir, lo es súper raro, pero está escrito en un tono cómico tan increíble que de verdad no hay manera de soltarlo, no hay manera de no reírse todo el tiempo. Y otra cosa que me encantaba es como, yo soy súper friki de la historia, así que me encantaba como ponerle cara de actores a ciertos protagonistas, a Edward, a Henry, a no sé, a Mary, Queen of Scots, y les ponía las caras de las series o de los actores que había visto en The Tudors o en Reign, por ejemplo. Así que yo me la pasé genial con este libro. Creo que realmente es una historia inolvidable por la manera en la que está contada, y si quieren de verdad reírse un montón y saben algo de la historia de Inglaterra del siglo XVI, lo van a disfrutar como niños pequeños, se los juro. Otro libro que leí se llama A 2 metros de ti, de Rachel Lippincott, Mickey Daughtry y Tobias y Aconis, digamos que se llama así. La historia con este libro es un poco peculiar porque normalmente leemos o vemos películas adaptadas de los libros, pero resulta que este libro es una adaptación del guión de una película que va a salir creo que como el 21 de marzo o algo así, y esto es básicamente un Bajo la misma estrella 2.0 y también me dejó igual de destrozada. Aquí nos encontramos con dos chicos que se llaman Stella y Will. Ambos tienen una enfermedad que se llama fibrosis quística, que quiere decir que, digamos, se producen demasiadas mucosidades en todo su cuerpo, especialmente en los pulmones, lo que hace que la capacidad pulmonar se disminuya un montón, no puedan respirar bien, necesiten oxígeno todo el tiempo y este tipo de cosas. Stella es esta chica que ha pasado toda su vida entrando y saliendo de hospitales y ya lo maneja súper bien, de verdad. Es como que no vive en pos de su enfermedad, sino que sencillamente es una chica que le gusta seguir la rutina, tomarse los medicamentos y cuidarse un montón, sobre todo porque ahora que su capacidad pulmonar está solamente al 35%, logró acceder a la lista de espera de trasplantes de pulmón. El caso aquí es que Stella va a conocer a este chico Will en el hospital y de verdad le choca un montón porque Will se ha rendido absolutamente a lo que es la enfermedad, no sigue los tratamientos y a ella eso le afecta un montón, así que se pone como su misión tratar de ayudarlo a que el chico como que recupere todas estas ganas de vivir y demás, pero tiene que hacerlo siempre a 2 metros de él porque los enfermos de fibrosis quística no pueden contraer como infecciones cruzadas o eso los mataría. Y es que además Will tiene una bacteria adicional que se llama la B. cepacia, que ya no se quita de él. Pues si Stella se contagia de eso, pues puede decir adiós a sus nuevos pulmones. Esta es una historia de verdad preciosa, 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 que a pesar de que, digamos, que se desarrolla alrededor de una enfermedad tremenda y de dos chicos que básicamente están condenados y son terminales y que no se pueden tocar ni se pueden acercar a menos de 2 metros, pues es una historia de amor súper linda porque es imposible, está prohibida, es muy trágica y de verdad las relaciones y los lazos que se van creando entre estos dos chicos son increíbles. Me encantó leerlos, de verdad. Yo pensé que no me iba a gustar nada como del mismo tono de Bajo la misma estrella, pero este es un libro que, no sé, le da 3 vueltas. Es súper, súper lindo, no se los puedo recomendar aún más de lo que ya lo estoy haciendo. Denle una oportunidad si lo ven por ahí. Tengan Kleenex porque van a llorar, tengan muchos post-its porque hay un montón de frases que vale la pena y sobre todo es un final súper agridulce. No voy a decir nada más, pero es un final súper agridulce y que es muy duro de leer, pero que le pega un montón a la historia. Otro libro que leí este mes se llama La Biblia Perdida, de Igor Bergler, y según lo que dicen por ahí online, este es el libro que les va a encantar a los seguidores de Dan Brown, que es el nuevo maestro del thriller de Europa del Este, y creo que por mi tono adivinan que no me gustó ni un poquito. O sea, para mí este libro es lo que sucede cuando alguien intenta imitar a Dan Brown y le sale fatal. Aquí nos encontramos con la historia de un profesor que se llama Charles Baker, que es un profesor de una de las universidades más importantes de Estados Unidos y que a veces los países lo llaman para resolver casos. Robert Landon perdón, se me atravesó una copia de Dan Brown por ahí por mi garganta.
pero resulta que el caso que tiene que resolver este señor es algo así como que el príncipe Drácula, o sea, Vlad Tepes, dejó un mensaje oculto en una de las Biblias que imprimía Gutenberg en su primera imprenta, y que eso de alguna manera se relaciona también con la espada del Cid Campeador y con la espada de Excalibur y con la espada del mismísimo Vlad Tepes, y es como... ok, es todo muy raro. Y efectivamente, el libro es súper raro. En realidad es que... no sé, es que ya lo dije en el principio, a mí me pareció una mala copia de Dan Brown, una mala copia de sus diálogos inteligentes, una mala copia de la manera en la que Dan Brown logra introducir como un montón de historia del mundo e historia del arte en sus libros sin que suene a un párrafo de Wikipedia. Pues es que las cosas que hacía este hombre parecían así, me parecían muy mal conectadas, daba un montón de rodeos y al final todo ese montón de rodeos y de historias tipo párrafo de Wikipedia no se conectaban realmente con la historia, y es un tocho larguísimo de 640 páginas, así que si quieren leerlo, léanlo y juzguenlo ustedes, pero si confían algo en mí, yo digo que inviertan su tiempo mejor. Uno de los últimos libros que leí en febrero fue Las chicas son de ciencias, de Irene Cívico y Sergio Parra, ilustrado por Nuria Aparicio. Y este de nuevo es uno de sus libros de biografías ilustradas, pero en este caso se centran de verdad en científicas, y no en científicas tipo Marie Curie, que son bastante conocidas, sino científicas que de verdad la historia ha invisibilizado. Y hay unas historias muy interesantes aquí, de verdad, como que... estos libros de biografías me gustan cuando honestamente yo no conocía a ninguna de las personas que aparecen ahí, porque siento que el punto de estas biografías, sobre todo de mujeres, es como de verdad darles un papel vigente a las mujeres que la historia ha invisibilizado y que por ende no conocemos sus nombres, y aquí este es el papel que juega este libro, porque en serio no conocía a ninguna de estas chicas que mencionan aquí. Además las ilustraciones estaban preciosas, la forma en la que las autoras narraban la historia era súper graciosa, así que me encantó. Y el último libro que leí fue uno de los relatos que van a componer la compilación de relatos de Ghost of the Shadow Market de Cassandra Clare, que sale en algún momento de este año, y son relatos centrados así como los de Magnus Bane, pero estos son centrados en el hermano Zachariah o Jem Carstairs. El primero de estos relatos se llama Son of the Dawn, y yo escuché el audiolibro aquí en Storytel. En este relato nos encontramos con un hermano Zachariah paseando por uno de los mercados de sombras de Nueva York y enterándose de que va a llegar muy pronto un nuevo Lightwood a la familia. Es decir, este relato se centra incluso antes de que Jace, o sea Jonathan Christopher Wayland, en ese momento llegara a ser parte de la familia de los Lightwood. Así que este relato se centra en eso, en cómo Jace llega a esa familia, cómo le dan un nuevo nombre, cómo lo acogen, cómo conoce a Izzy y a Alec, y sobre todo cómo el hermano Zachariah o Jem está luchando un montón por recordar todo el tiempo quién es, porque con las runas y con todos estos embrujos de los hermanos silenciosos y esta cosa de tener que olvidar su pasado y dejar atrás quienes fueron, pues eso no va mucho con él, porque él no quiere olvidar por nada del mundo a Tessa y a Will, que son las cosas más importantes de su vida. Así que es un relato lleno de sentimientos y súper intenso, y que de verdad lo pueden encontrar en ebook en este momento o en audiolibro, o si quieren pues pueden esperar a que salga impreso en inglés en algún momento de este año, que no recuerdo cuándo es. Ya está, eso ha sido todo por mi wrap up de hoy, espero que les haya gustado. Si llegaron hasta este punto del video, díganme en los comentarios, ¿Isa quiere ser una Grisha? No se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, darle a la campanita de la suscripción, seguirme en todas mis redes sociales, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, ¡nos!